Bien, hoy les quiero compartir algunas ideas sobre las teorías sexuales infantiles de 1908. Antes de empezar, a modo de introducción, quisiera plantear algunas cuestiones. Uno, que en este artículo vamos a encontrar algunas ideas chocantes. De hecho, cuando Freud lo publicó allá por 1908, eh, varios de sus lectores se encontraron con algunas ideas bastante fuertes, sin previo aviso, digamos, como por ejemplo la fertilización a través de la boca, el nacimiento a través del ano, la concepción sádica del coito, y quizás la que más ruido hizo, eh, la idea de que el infante tiene la concepción de que todos, hombres y mujeres, portan un pene, ¿no? Que es conocido como la premisa universal del falo. Bien, otro tema a modo de introducción que Freud en este texto por primera vez y de forma explícita menciona el complejo de castración. ¿Sí? Ya hay un antecedente en la interpretación de los sueños de 1900. Si lo quieren buscar, lo encontrarían en el tomo 5 de Amor Ortu, en la página 606. Ahí hay como una oscura eh, inferencia o una oscura aproximación a lo que es más que nada la amenaza de castración. ¿Sí? Y como tercer punto, a modo de introducción, que gran parte del material que Freud expone en este artículo se vale del análisis del pequeño Hans. Las teorías sexuales infantiles también podemos encontrar en el tomo 7 de Amor Ortu. Hay un apartadito que, si no mal recuerdo, se llama Las teorías sexuales infantiles. Sé que está en la página 176, porque lo acabo de leer como para ver qué cuestiones ahí Freud expone en relación a las teorías sexuales. Y evidentemente hay una especie de resumen, ¿sí?, sobre lo que plantea acá y otras cositas quizás nuevas o quizás un poco transmitida con otro lenguaje que está bueno que lo puedan leer. Entonces en la página 76 van a encontrar ahí un apartado, pero apartado que Freud lo agrega en 1915, ¿sí? O sea, varios años desde esta publicación. Bien, dicho esto, vamos a lo que nos ocupa. Fuentes, ¿sí? ¿De dónde Freud sacó información como para poder contarnos sobre las teorías sexuales que se hace el infante, ¿sí?, en torno a una pregunta que ya vamos a ver? Él dice, número uno, se valió de las exteriorizaciones y pulsionar de los niños, ¿sí? Dicho de otra manera, de las prácticas sexuales que el infante manifiesta y bueno, se pudo ir como captando. Esto tiene igual una limitación y Freud lo dice, que es que para poder entender o observar esas exteriorizaciones y pulsionar de los niños, de alguna manera uno tiene que creer de que hay prácticas sexuales infantiles, porque si no, no vamos a poder recolectar nada, digamos, esto es obvio. Tiene que haber cierto marco teórico, cierta idea o concepciones sobre la infancia como para poder valerse de estas exteriorizaciones, ¿no? Que sin embargo son las más explícitas, pero eh, a pesar de ser explícitas, se hace como complicado tomarlos. Bueno, pero Freud se vale de esto, se vale también de los recuerdos conscientes de los neuróticos adultos, ¿sí? Recuerdos que eh, algún paciente refería cuando tenía sus sesiones, digamos, sobre algunas teorías que se hacía, ¿sí?, frente a algunas preguntas. Entonces también valió de eso, se valió de eso Freud. Y como tercera fuente, los recuerdos inconscientes de los neuróticos, ¿sí? Aquellos recuerdos que en un principio estaban latentes y por medio del análisis, de las construcciones, de las interpretaciones, se pudo hacer consciente, ¿no? Entonces, de estas fuentes, Freud empieza a valerse como para poder escribir este artículo, ¿no? Una cuestión que ya habíamos dicho en otro video, recordemos que todo recuerdo justamente es un recuerdo encubridor. O sea, en sentido estricto vendría a ser un recuerdo encubridor. Entonces, uno podría objetar en relación a los recuerdos conscientes que el paciente tenía o refería sobre su infancia en torno a las teorías, ¿no? Esa es una objeción. En relación a los recuerdos inconscientes que un paciente puede contar o que pueda ser consciente en el análisis, dice Freud que también podría, como uno
dudar de la técnica psicoanalítica o de las interpretaciones del análisis. Pero bueno, dice, el texto no se trata de argumentar eso, se trata de otra cuestión, tiene otro objetivo, pero igual él dice que aquel que practica el psicoanálisis, que conoce la técnica psicoanalítica, puede dar cuenta de esto, digamos, sin ningún problema. También dice que de alguna manera fue muy atento en la recopilación que hizo y en eso, sí, en la recopilación. Puede dar fe de eso, por lo menos. Bien, si hablamos de teorías sexuales infantiles, hablamos de que el niño se hace algunas ideas, se pone a investigar sobre algunas cuestiones. Entonces, Freud se pregunta, ¿cómo nace esta pulsión de saber? ¿Cómo nace esta pulsión o este deseo de investigar? ¿No? Que uno lo puede encontrar en la infancia, de hecho hay esta frase conocida como el niño como gran filósofo, ¿por qué, por qué, por qué, digamos? Empieza a preguntar todo, ¿no? Pero vamos a ver que algunas cosas deja de preguntar eh, porque recibe ciertas respuestas de sus padres también, de su entorno. Pero en fin, ¿cómo nace esta pulsión de saber, este deseo de saber? Eh, bueno, va a depender, me voy a centrar en estos textos exclusivamente, ¿sí? Pero les aconsejo que vayan a la página 176 de Tres Ensayos, que ahí también está bueno, porque plantea de que la pulsión de saber está como apoyado de la pulsión de ver y también tiene que ver con la sublimación del apoderamiento, pero sí dice, y esto lo dice acá, se apoya sobre las pulsiones sexuales. Vale, podríamos decir de la sexualidad infantil. ¿Sí? En la infancia hay sexualidad, hay prácticas sexuales que dan placer al niño y que de alguna manera eso funciona o brinda material como para poder construir teorías sobre la sexualidad, justamente. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? ¿Cómo es que nace esta pulsión de saber? ¿Sí? Este impulso, esta necesidad, esta excitación por averiguar, podríamos decir. Ya estamos en condiciones de plantear eh, y que para esto a veces no necesariamente se precisa ser infantil, nace por el temor de perder el amor, ¿sí? Más precisamente el amor de los padres. ¿Sí? ¿En qué momento el niño puede llegar a perder el amor de los padres? Se hace la idea, el amor uno no lo pierde, pero digamos, está amor entendido en todo caso como la mirada constante, la atención, ¿sí? El dar todo para su hijo, cuando aparece un hermanito nuevo, ¿no? Frente a la presencia de un nuevo niño, niña, en el miembro familiar, el niño empieza como a ver y a preguntarse de dónde vienen los hijos, ¿no? Puede pasar, dice Freud, de que, qué sé yo, que el niño no venga hermanitos, pero bueno, se hace la pregunta igual porque conoce alguna otra familia y bueno, aparece un nuevo niño. También plantea que cuando el niño es un poquito más grande y no tiene hermanitos, él mismo pide eh, un hermanito con quien jugar, digamos. Ahora, entonces, la gran pregunta que se hace el niño o la problemática que se plantea el niño, que motiva su investigación, es de dónde vienen los hijos. ¿De dónde viene este hijo, este niño molesto que me viene a quitar el amor de mi madre? Entonces, todos estos sentimientos que experimenta el niño lo impulsa como a pensar, entonces se agudiza la capacidad de pensar, aparece la hostilidad también hacia el competidor, ¿no? Ese competidor que ya está ahí en la cuna, ¿sí? Que todo el mundo lo está mirando, mimando, el niño se pone celoso, puede ser que atente de alguna manera violentamente contra el niño. Esto suele pasar, puede pasar, sin lugar a dudas. ¿Sí? Aunque esta hostilidad, dice Freud, disminuye cuando el niño es más grande. A medida que va creciendo el niño, esto ya no pasa. Digamos, ¿sí? Eh, pero bueno, entonces, frente a esta pregunta, ¿qué hace el niño? Y en principio va a acudir a los padres, ¿no? Que es la gran fuente del saber para él. Se acerca a los padres, le pregunta entonces, por ejemplo, de dónde vienen los hijos, ¿sí? O de dónde vino mi hermanito, puede tener variantes, pero va relacionado a eso. Y Freud dice que el niño recibe una serie de respuestas, ¿sí? Una, por ejemplo, puede ser una respuesta vacía. ¿Sí? Por ejemplo, puede decir, bueno, después charlamos, o mejor anda a jugar con tus compañeritos,
ya es hora de que te vayas a bañar, no sé, miles de cosas puede pasar. Una reprimenda puede ser otra opción, ¿sí? Cosa muy común también, ¿sí? Recibe un reto el niño, ¿cómo vas a estar preguntando esas cosas? Vos sos un niño, en fin. Y la que todos conocemos también, ahí me incluyo, que me ponía como a investigar a ver cuándo pasaba ese animal que traía mi hermanito, ¿sí? La respuesta de cuño mitológico, bueno, que la cigüeña trae a los chicos. Hoy día, obviamente que esta teoría ya fue, digamos, aunque lo dudo, puede haber algunas culturas donde todavía se sigue recorriendo al mito, sin lugar a dudas, no es que esté mal, eh, como respuesta a la gran pregunta que hace el niño. Gran pregunta digo porque realmente tiene muchísimo interés en saber de dónde viene este nuevo pequeño. ¿No? Entonces, si el niño recibe todas estas respuestas, de alguna manera no le dejan satisfecho, ¿sí? Aumenta la desconfianza, empieza a decir, acá hay algo que mis papás no quieren que yo sepa, ¿no? Me quieren mantener en secreto, hay algo oscuro, empieza a desconfiar, en fin. Freud en este texto menciona como, no de forma muy explícita, pero como tres fuentes de desconfianza. En principio, ya lo dije, ¿sí? La respuesta que los padres le dan al niño no le satisfacen. Otra cuestión es la vida sexual de los animales, ¿no? El niño es muy, digamos, se acerca mucho a los animales, tienen mucha estima a los animales, y cuando observa algunas prácticas ligadas a la sexualidad, bueno, es otra fuente que le sirve como para desconfiar esto que le habían planteado los padres. Otra fuente de desconfianza es el discernimiento de que el hijo crece en el vientre de la madre. Parece algo, parece una pavada, pero no es así. Este discernimiento el niño lo hace de forma autónoma. Él solito se da cuenta de que existe una relación entre el ensanchamiento del vientre de la madre, digamos, y el nacimiento del niño. O sea, no es tonto en ese sentido. Ahí Freud recurre al análisis del pequeño Hans, eh, el análisis que le conté de que le sirvió como para poder ampliar lo que dice acá, en este texto. Ahí dice que Hans eh, tiene una hermanita cuando viene la hermanita al mundo, cuando él tiene 3 años y medio. Pero cuando Hans cumple más o menos 4 años y 3 o 4 meses, eh, el padre se da cuenta que el niño, no dice explícitamente cómo se da cuenta, pero como que el niño deja traslucir su gran saber o su conocimiento, digamos que existe una relación entre el enseñamiento de la madre y el nacimiento de su hermanita, ¿no? Después obviamente no recordó eso, obviamente que esto después se reprimió, ¿no? Y va al mismo lugar donde van a ir todas las otras teorías sexuales de la infancia. Entonces, como podemos ver, el niño empieza a desconfiar y a partir de ahora dice, de alguna manera, me voy a poner a investigar solo sin decir a nadie porque me parece que acá hay algo raro y no me quieren contar de qué se trata. Entonces, uno podría pensar, dice Freud, que ya están dadas las condiciones como para que el niño pueda resolver su gran problema, ¿no? Pero esto no es así. ¿Por qué? No puede lograr resolver el problema porque desconoce o ignora la diferencia entre los sexos. Esto ya lo había adelantado y es la idea que Freud plasma en este texto y que causa bastante malestar, es la idea de que el niño y la niña atribuye a los seres humanos eh, la tenencia de un pene. Esto es justamente la premisa universal del falo, ¿no? Esto cuesta creer, yo sé de que es como complicado, pero bueno, el niño cuando niño, digamos, no logra conocer, no logra, no comprende de que la mujer tiene vagina, estoy hablando de los sexos, ¿no? Y el hombre porta un pene. Él cree que todo el mundo tiene pene, ¿no? Y después vamos a ver por qué es eso, por qué pasa eso. Por un lado, entonces, obstaculiza, ¿sí? El conocimiento total de cómo es que los niños vienen al mundo, por esta idea de que desconoce la existencia de la vagina, podríamos decirlo de otra manera, y porque, bueno, se formula una serie de teorías falsas. Teorías falsas
que contienen, de todos modos, un fragmento de verdad, ¿no? Hay un fragmento de verdad. Porque ya lo había, creo que ya lo había mencionado, las teorías que se hacen los niños no son teorías, pensémoslo así, las pulsiones sexuales que gobiernan su práctica sexual ofrecen el material como para poder construir una serie de teorías. Ahí hay un grado de verdad, ¿no? Por eso esta pulsión de saber y los conocimientos y las ideas que se hace están apoyadas por las pulsiones sexuales y limitadas también por ellas. Entonces, por fin, vamos al tema central, que es cuáles son las teorías sexuales infantiles entonces. La primera es la premisa universal del falo. Dicho de otra manera, la primera teoría es la creencia de que todos portan un pene. ¿Sí? Los hombres y las mujeres portan un pene. ¿Y por qué? Porque justamente desconoce la diferencia entre los sexos. ¿Sí? La diferencia, o sea, el desconocimiento de la diferencia entre los sexos es la base de la primera teoría sexual infantil, ¿no? Entonces, el lugar que ocupa el pene en esta época del desarrollo, digamos, es un lugar muy importante porque es la principal erógena rectora y el principal objeto sexual autoerótico, ¿no? Ahí el niño y la niña, voy a decir que en realidad el pene, en el lugar del pene vendría a ser como el clítoris, en el caso de la niña, ¿sí? La principal zona erógena rectora, principal objeto sexual autoerótico. Eh, Bien, entonces, al ocupar este lugar tan fundamental y tanto placer le genera a los niños, empieza a construir su teoría desde ahí, ¿no? Bueno, uno podría decir, pero ¿cómo puede ser que el niño desconozca la diferencia entre los sexos? Acá Freud dice algo muy interesante y que pensemos lo siguiente. El niño estima muchísimo ese órgano genital que le da mucho placer y por lo tanto, dice Freud, se le hace imposible creer o aceptar de que un otro parecido a él, mi perro está soñando, que un otro parecido a él eh, no tenga esos genitales. O sea, se le hace imposible pensar de que el otro, su semejante, no tenga lo que a él tanto placer le da, ¿no? Entonces dice Freud, cuando efectivamente logra ver un órgano femenino, digamos, no es que vea una vagina, lo que está viendo es que todavía en todo caso no le ha crecido ese órgano que él tiene un poco más grande, ¿no? Entonces dice, a modo de consuelo y conciliación, dice Freud, bueno, lo que pasa que todavía es pequeño, ya le va a crecer, en fin. Y acá es donde Freud habla de algo muy interesante que tiene que ver con el complejo de castración, que les decía que es algo que él viene a plantear de forma explícita por primera vez en este texto, eh, y plantea que justamente al ser este pene, la zona erógena rectora, que más placer le da al niño, él se masturba, se toca, le muestra a la mamá, le muestra a los que vienen a su casa su lindo órgano que tanto placer le da, en fin. Eh, Tarde o temprano los otros van a efectuar una amenaza, le van a decir, por ejemplo, eh, eso es caca, no te toques, te voy a cortar, en fin, una serie de amenazas de castración que en principio no tiene como mucho efecto en el niño, pero más adelante cuando observa a la niña que no porta el pene, cae en la cuenta de que tal vez se le van a cortar, ¿no? Entonces ahí dice, pucha, a mí me pueden cortar el pene también. El niño, podríamos plantear, ya conoce, aunque en secreto, que hay una relación entre el ensanchamiento de la panza y el nacimiento del niño. Pero no se basta, no se conforma con eso. De alguna manera se pregunta cómo llegó ese niño en la panza, ¿no? Eh, entonces ahí empieza a sospechar de que el padre y el pene algo tiene que ver. El padre en principio porque el papá dice, bueno, este es mi hijo, también se presenta de esa manera, y bueno, dice el pene indudablemente tuvo su participación en este proceso.
Acá le quiero leer un fragmento sobre eso, en la página 194. Dice: por otro lado, como les decía, el pene ha tenido sin ninguna duda su participación en estos procesos que no se alcanzan a colegir. ¿Sí? El niño sospecha que algo tuvo que ver el pene, pero todavía no logra inteligir cuál es el papel que ocupa el pene ahí. Con esa excitación se conectan unas impulsiones que el niño no se sabe interpretar. Unos impulsos oscuros a un obrar violento, a penetrar, a despedazar, a abrir en alguna parte un agujero. Pero cuando el niño parece estar así en el mejor camino para postular la existencia de la vagina y atribuir al pene del padre esa penetración en la madre, como aquel acto por el cual se engendra el hijo en el vientre materno, ese punto de la investigación se interrumpe. ¿Sí? ¿Por qué se interrumpe? Porque justamente atribuye a la madre un pene, al igual que el padre. ¿Sí? Ese es el obstáculo que impide que el niño pueda seguir de alguna manera construyendo su teoría y se queda con eso. Eh, entonces, ahí pasaríamos a la segunda teoría sexual infantil, ¿sí? La teoría de la cloaca, que tiene como base a la ignorancia de la vagina, ¿no? En la segunda teoría, la teoría de la cloaca, el niño cree que eh, los hijos nacen por el ano, ¿sí? Es decir, la fertilización se llevaría, digamos, a cabo porque la madre come algún alimento o algo, ¿sí? Eso se deposita en la panza y empieza como a crecer el niño y después el niño nace por el ano, ¿no? Esa es la teoría de la cloaca. Entonces, si pensamos en la teoría de la cloaca o que los niños nacen por el ano, entonces el varón también puede parir como la mujer, ¿no? Y dice Freud, de hecho, el niño puede fantasear eh, que puede también tener hijos sin que reciba alguna, no sé, algún tipo de burla o llamada de atención relacionada a que tiene algunas inclinaciones femeninas, digamos. Fíjense que la deposición de las heces era algo que se podía hablar sin horror, ¿no? Hay momentos en la etapa de la infancia donde el niño hace caca y la mamá actúa distinto. Otra cosa es cuando se caga siendo grande, digamos, ¿sí? Pero en esa etapa, eh, además de que el niño siente mucho placer al hacer caca, y no digo que siendo adulto tampoco esto no esté, en todo caso la diferencia estaría, podríamos decir, en que el niño no tiene vergüenza en hacer caca, ¿sí? Le da mucho placer, de hecho considera como un premio para la madre muchas veces, ¿no? Un regalito para la madre, hacer caca. Eh, entonces, en torno a esta pulsión anal, ¿sí? El niño siente mucho placer, una mucosa intestinal en el ano, construye la teoría entonces de que los hijos nacen por el ano. También hay algo de la pulsión oral. Si decimos que la fertilización estaría dada por la boca, digamos, comiendo algo, sin lugar a dudas, también la pulsión oral está haciendo lo suyo en esta teoría, ¿no? Otra cosa a tener en cuenta es que estas teorías sexuales infantiles tienen que ver algo con la conformación de los síntomas también. Freud esto dice. De hecho, si decimos que una de sus fuentes fue justamente los recuerdos conscientes e inconscientes que le han ofrecido sus pacientes, eh, evidentemente algo tiene que ver con los síntomas, ¿no? Y en función de esto, fíjense, le voy a leer un ejemplo que Freud cita acá en la página 196. Dice, en relación a esta segunda teoría sexual infantil, ¿sí? La teoría de la cloaca, donde se supone que los hijos nacen por el ano. Dice acá en este ejemplo, la maniática, por ejemplo, conduce al médico que la visita hasta un montoncito de caca que ha dispuesto en un ángulo de su celda y le dice riendo, es el hijo que he parido hoy, ¿no? El hijo que ha parido hoy es un montón de caca que ha puesto en una esquina, ¿sí? Le muestra a su médico riendo, dice. Entonces, de alguna manera, ahí vemos que esta enferma mental reanima una de las teorías sexuales infantiles. Bien, como tercera teoría sexual infantil, tenemos la concepción sádica del coito. Esta teoría de alguna manera se construye porque el niño es testigo del comercio sexual entre los padres, ¿sí? Puede ser, bueno,
puede ser que esa escena sexual, digamos, lo pueda ver total, o puede ser algún fragmento, puede ser de que el niño está durmiendo en la habitación de los padres y bueno, los padres creen que el niño está dormido, y sin embargo esto no es así, y escuchar algunas escenas, escuchar algunos ruidos, gemidos, eh, golpes, gritos. Entonces todo esto lo lleva a construir una teoría, ¿sí?, de la concepción sádica del coito. También dice Freud que, por ejemplo, los indicios que confirman su teoría podrían ser los juegos durante el día, es decir, la relación que pueden tener ahí los padres durante el día, que puede estar plasmada de gritos, empujes, que pueden ser juegos, ¿no? Pero está cargada de excitación, ¿sí? Al igual como el chico, el nene juega con sus compañeritos, algunas riñas, algunas peleas tienen un componente de excitación, ¿sí? Hay algo de placer en torno a eso también, entonces dice, bueno, puede ser que de noche también algo de esto hay. Eh, También Freud dice que puede pasar, por ejemplo, que eh, los padres crean que el niño está durmiendo, ¿sí?, en su cuna, y, bueno, o no sé, en la misma cama, y la madre rechace al padre cuando éste quiere tener relaciones sexuales, ¿sí? Eh, Cosa que efectivamente puede pasar, ¿sí? Eh, y el niño puede interpretar como una especie de defensa frente a una agresión, ¿sí?, violenta por parte del padre. Entonces todos esos indicios, más la sangre que puede encontrar, dice Freud, por ahí en la ropa interior de la madre, o por ahí en la sábana, ¿no? Entonces todos esos indicios puede ser que le permiten a él construir una teoría sádica del coito. Y algo de verdad hay en todo esto, como le decía al principio. Son teorías falsas, pero siempre hay algo de verdad. Empiezan a averiguar también en este entonces qué significa estar casados, ¿no? Freud dice que hay muchísimas respuestas en torno a eso, pero tienen en común de que al parecer estar casados, hay una cuota de placer en estar casados, hay una ganancia de placer en el casarse, digamos, en estar casados, que de alguna manera es también en el dormir juntos, sin lugar a dudas, y también la remoción de la vergüenza. Por ejemplo, en esto de que estar casado, Freud plantea que la concepción más frecuente eh, que él encontró, dice, es, por ejemplo, que estar casados eh, significa orinar cada uno en presencia del otro, ¿sí? Otras veces el sentido de estar casado se sitúa en lo siguiente: mostrarse recíprocamente la cola, sin vergüenza, ¿no? Son respuestas que se hace el niño eh, sobre ese interrogante. Bien, y para finalizar les quisiera leer un pequeño fragmento de la página 198. Dice Freud: serían estas las más importantes entre las teorías sexuales típicas producidas espontáneamente en los primeros años de la infancia, solo bajo el influjo de los componentes pulsionales sexuales. Sé que no he obtenido un material completo ni he establecido un nexo sin lagunas con el resto de la vida infantil. Aquí solo puedo hacer unos agregados dispersos que todo especialista habría echado de menos. Así, por ejemplo, la significativa teoría de que se recibe un hijo a través de un beso, que deja traslucir, desde luego, el predominio de la zona erógena bucal. Esto me pareció interesante. Freud me está diciendo que estas serían las únicas teorías, ¿sí? Lo que está planteando es una clara relación entre los componentes de las pulsiones sexuales en la construcción de esas teorías, que son teorías que se construyen de alguna manera de forma autónoma, espontáneas. Y el ejemplo que da al final me parece muy interesante, porque lo he escuchado, eh, esta idea de que los hijos son concebidos eh, por besos, ¿no?, entre papá y mamá, ¿no? De hecho, conozco a personas que han contado cuántas veces se han besado a sus padres en función de la cantidad de hermanos que tenían, ¿no? Y la angustia que generaba, por supuesto, creer que, bueno, existía la posibilidad de que se vuelvan a besar. Entonces, eh, fíjense que, más allá de ser teorías, evidentemente tienen un impacto
podríamos decir, Freud dice acá, lo dice de forma explícita, en la conformación de síntomas neuróticos, por un lado, y por otro, podríamos pensar en la práctica, en la vida sexual del adulto, ¿no? Bien, solo esto quería transmitir, sé que queda mucho para abordar, eh, pero bueno, me encantaría si alguno recuerda alguna teoría de la infancia en relación a esto, si lo puede comentar estaría mortal. Muchas gracias por escuchar.